Celebrando la fiesta de Hanukkah, y para comenzar me gustaría decir algo muy importante que todos nunca deben olvidar. Las fiestas que llamamos fiestas bíblicas son, digo de manera general, panes sin levadura, ¿sí? Omer Reshit, que ahí está incluido la cuenta del Omer. Llegamos a Shavuot, ¿sí? Luego de ahí saltamos hasta Yom Teruah, Yom Kippurim, ¿sí? Sukkot y Shemini Atzeret. Esas son las que conocemos como fiestas bíblicas, o se le conocen así. No son fiestas de los judíos o fiestas de los judíos. Ciertamente la Torá le fue entregado al pueblo de Israel, pero es muy incorrecto decir la fiesta de los judíos o que cualquiera de esas actividades, por el hecho de que las celebran los judíos, pues son de ellos, ¿no? No. La Torá le fue dada a toda la humanidad, aunque se le encargó al pueblo de Israel. Y entonces las celebraciones que vemos ahí, que en hebreo le llamamos Hagim, las Hagim son del Eterno, ¿sí? Y nos fueron dadas a toda la humanidad, no solo a un pueblo en específico, sino a toda la humanidad. De estas celebraciones que acabamos de enumerar, hay dos que no aparecen en la Torá. La primera de ellas es la fiesta de Purim, ¿sí? Que es una celebración que está ordenada en el libro de Esther, que cuando va terminando el libro de Esther, en el capítulo número 9, habla acerca de que esto se quedará por perpetuidad, ¿sí? Es decir, para siempre se estará recordando el milagro que el Eterno hizo para con el pueblo judío y especialmente para con Mardoqueo, con Esther, Mordejai, pero que esta celebración de Esther, o Purim, como se le conoce tradicionalmente, en realidad es una fiesta, es una celebración que se hace recordando o apuntando a el regocijo de la vida eterna, ¿sí? Esa es una Purim. Y la otra es Hanukkah. En el libro de Juan capítulo 10 dice que Yeshua estaba caminando por el pórtico de Salomón y era la fiesta de la dedicación. Entonces esa es la otra fiesta, Hanukkah, ¿sí? ¿Y por qué se llama la fiesta de la dedicación? Porque en la fiesta de Hanukkah es cuando se rededicó el templo al Eterno, cuando había sido profanada por los grecosirios, ¿sí? Sí. Y el pueblo de Israel, guiados por los macabeos, que en hebreo se dice macabín, ¿sí? Liberaron el templo y liberaron al pueblo de Israel de la opresión grecosiria. Y entonces, como el templo había sido profanado, un 25 de Kislev, estoy hablando de la fecha hebrea, un 25 de Kislev, ellos lograron vencer a los paganos que estaban queriendo exterminar en la espiritualidad al pueblo de Israel, y lograron reconsagrar el templo una vez más. Por eso la fiesta se llama la fiesta de la dedicación. Sí, de la dedicación, porque ese día limpiaron el templo, purificaron el templo, después de que habían hecho atrocidades ahí. Entre esas atrocidades habían sacrificado un cerdo dentro del templo, habían puesto una estatua idolátrica ahí adentro. Bueno, los israelitas lo limpiaron, los macabeos, esta familia de los macabín, limpiaron el templo, y un 25 de Kislev se tomó como una remembranza de la rededicación del templo. Estas dos las hacemos por iniciativa personal, por iniciativa del pueblo de Israel, y en este caso por el Israel injertado en el olivo natural por medio de Yeshua HaMashiach. En otras palabras, Purim y Hanukkah son la demostración a el Eterno de que hemos madurado, ¿sí? Entonces son acciones por iniciativa nuestra, en la que nosotros buscamos
¿sí? Honrar al Eterno por los milagros que Él ha hecho para con nosotros. Es como esto de que por fe somos salvos, ¿no? No, pero que no era así, ¿no? Sino que el hecho de que tienes fe te lleva a hacer cosas y como muestra digamos, de tu humildad, empiezas a hacer la fiesta y estas fiestas así, ¿no? Sí, las fiestas bíblicas, si ustedes se dan cuenta, desde Pesach hasta Shemini Atzeret, que es el 8º día después de Sukkot, todas estas celebraciones bíblicas buscan enfatizar el reconocimiento de Dios actuando a nuestro favor. ¿Sí? Las ocho celebraciones bíblicas es un reconocimiento, una celebración en la que buscamos el reconocer que Dios actuó a nuestro favor. En Purim y en Hanukkah no es así, ¿sí? En Purim y en Hanukkah lo que buscamos es: Padre Celestial, gracias a ti nosotros pudimos hacer esto, ¿sí? Nosotros, o sea, por eso decía yo que es iniciativa nuestra. Es como cuando un niño ya creció, y cuando es pequeño, los papás le hacen todo, ¿no? Pero cuando ya crece, ya el niño tiene que hacerse responsable. Entonces, Purim y Hanukkah es la demostración de que nosotros hemos crecido, hemos madurado espiritualmente y ahora nosotros nos hemos ganado las bendiciones. Es la demostración de nosotros estamos aquí listos para obedecer, ya no por coerción, o sea, ya no porque nos están empujando, nos están obligando, ya de nuestra propia voluntad nosotros queremos obedecerte, nosotros queremos hacer. Decía el hermano Gamliel, es la demostración de la fe. Sí, es cuando uno es niño, ¿no? Hay una fe, llamémosle así, una fe infantil, pero quiero que se entienda, ¿por qué es infantil? Porque cuando una persona es nueva espiritualmente, la gracia, digamos, del Señor actúa fuertemente en él. O sea, es como un bebé que tenemos que darle de comer, tenemos que bañarlo, tenemos que cambiarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que cargarlo, o sea, le hacemos todo. Pero ya cuando va creciendo, hablando espiritualmente de una persona, cuando ya su fe va creciendo, se supone que ya es más maduro, ¿no? Y ahora él tiene que trabajar también por buscar sus bendiciones, ¿sí? Tiene que trabajar por buscar sus bendiciones. Por eso ustedes ven que en la fiesta de Purim, ¿qué dijo la reina Esther cuando le informaron que Amán quería destruir al pueblo de Israel? Dijo: hagamos esto. Mientras que en las 8 fiestas el Señor dice: hagan esto. Pero en Purim, ¿qué dice? Esther, Mardoqueo dijeron: vamos a organizarnos y vamos a hacer esto. En la fiesta de Hanukkah es exactamente lo mismo. En la fiesta de Hanukkah los macabeos tomaron iniciativa para expulsar a los griegos de esa invasión que estaban haciendo sobre Israel. Ellos buscaron liberar el templo, ellos buscaron hacer todo lo que fuera necesario con tal de librarse del ataque de los gentiles, de los paganos, ¿sí? Sí. No hubo como tal una ordenanza del cielo: y hagan esto, y pónganse así, coman esto, como en las otras fiestas. Por eso quiero que entiendan bien, Hanukkah y Purim son la demostración de que hemos madurado espiritualmente, ¿sí? Más allá de que en Purim hacemos esto y aquello y demás, y en Hanukkah, como ahorita vamos a ver, hacemos esto y esto y esto y esto. En Purim y en Hanukkah es el momento, la oportunidad de nosotros ser maduros espiritualmente y ya no ser niños espirituales, como también dijeron el rabino Shaul ahí en su carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Cuando yo era niño, pensaba como niño, pero llega un punto, hermanos, en el que ya crecimos, ya caminamos, ya aprendimos, ya también pasamos nuestras pruebas, y todo eso nos hace crecer, nos hace madurar. En este entendimiento, entonces, en estas fiestas, lo que buscamos, hermanos, es todo lo que vamos a hacer, particularmente ahora de Hanukkah que vamos a hablar, todo lo que hacemos de Hanukkah es la iniciativa nuestra de decir: queremos la bendición, queremos la luz. Y para eso yo voy a hacer esto. ¿Me explico, hermanos? Y lógicamente lo que vamos a hacer no es una idea alucinante y una ocurrencia por ahí. Es algo que está inspirado en la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, la palabra Hanukkah
¿Qué dijimos que significa? Dedicación. Sí. ¿Cómo se escribe en hebreo? Hanukkah, ¿sí, hermanos? ¿Qué quiere decir Hanukkah? Dedicación. Sí, dedicación, eso quiere decir. Hanukkah. ¿Sí? Het Nun Bab Kaf y Hei. Hanukkah. La palabra Hanukkah quiere decir dedicación. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que la palabra Hanukkah, hermanos míos, tiene varias cosas que entenderse de ella. La primera de ellas es lo siguiente. La fiesta de Hanukkah es la oportunidad de nosotros buscar, ¿sí? Buscar la luz del Creador, ¿sí? Buscar la luz del Creador. No dije que Dios te va a dar la luz. ¿Qué dije? Que tienes que buscar, y eso ya tiene implícito el que tienes que hacer un trabajo, tienes que hacer un esfuerzo. ¿Vamos bien? Sí. Tienes que hacer un esfuerzo. En las fiestas, ciertamente comemos, por ejemplo, en Pesach, comemos matzá, tomamos vino, comemos hierbas amargas, y bueno, lo hacemos porque dice el Señor, mira, haz esto, y come. Y comiendo eso, pues ya, te voy a bendecir. Pero aquí fue, como dije al principio, una iniciativa del hombre. Dice, yo quiero la bendición del Señor. Y el Eterno dijo, ¿quieres la bendición de Dios? Búscala. ¿Cómo que búscala? Porque en un principio esta luz fue oculta. La luz del Eterno fue oculta. ¿De dónde aprendemos eso? Y aquí es donde entran las palabras de los cabalistas, de los sabios en el pueblo de Israel. Y si ustedes vamos a Bereshit capítulo 1, verso 2. Sí, Bereshit capítulo 2 y hasta el verso 4. ¿Cómo Bereshit? Bereshit 1, 2 al 4. Bereshit 1. Génesis 1, verso 2 al 4. ¿Sí? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Vayomer Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz, ¿cómo era? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, nosotros entendemos y sabemos que cuando los primeros versículos de la Torah hablan acerca de esta expresión del versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue, ¿qué dice? La luz. Si ustedes, no sé si ustedes, ¿cómo diré yo? Bueno, no todos tienen un Humash ahorita ahí, o no todos tienen un texto en hebreo. Ahí hay uno también, a ver si quieren prestarlo también. Bueno, una Biblia en hebreo, como la que tengo yo aquí ahorita. Miren, vamos a ver algo particularmente muy especial. Bueno, el primer versículo de Bereshit o Génesis 1 dice, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Eso es lo que dice el primer versículo. Ahora, si seguimos leyendo el versículo como está en hebreo, bueno, ya algunos de ustedes han escuchado la lectura de este versículo en hebreo. Pero ahora les voy a invitar a contar las palabras hasta que lleguemos a la palabra número 25. ¿Sí? A ver si todos tienen un Humash ahí. Si no, por favor, los que tienen un Humash, cuenten las palabras hasta que lleguen a la palabra número 25. Desde Bereshit.
Sí, claro, desde Bereshit. Sí, claro, desde Bereshit. Si ustedes cuentan las palabras en el texto hebreo, en una Biblia en hebreo, ¿qué palabra es? Ahora la voy a escribir aquí. Hermanos, ustedes van a ver una Biblia en hebreo y está esta palabra. Es una Aleph, una Ba y una Reish. Esta palabra se pronuncia así. Se pronuncia Or. Pero Or, traducido al español, quiere decir luz. Luz. Ahora, si ustedes y yo ponemos atención, cuando el verso 3 dijo, y dijo Dios, ¿sí? Vayomer Elohim Ye Or, ¿sí? Sea la luz, ¿sí? Sea la luz. Or no es la luz del sol, porque en el relato de la creación, el sol ¿hasta qué día fue creado? Hasta el cuarto día fue creado el sol y la luna. Entonces, esta palabra de Or, que significa luz, ¿de qué Or o qué luz está hablando? ¿Qué luz es esta? ¿Alguien se acuerda? Ya lo hemos estudiado otros años. Or Ein Sof. No. Esta luz, ¿cuál es esta luz? Es la hora ganus, la luz oculta. Ok, bueno, es la luz oculta, pero todavía no llegamos a la hora ganus. Estamos en la palabra Or. Esta luz no es la luz del sol, y de hecho ustedes y yo el único concepto que tenemos de luz es lo que conocemos de la luz del sol. ¿Qué otra idea de luz tienen ustedes? La luz eléctrica. Pero, o sea, digo, esta luz, digo, es igual que la del sol, me refiero, o sea, no es una cosa diferente. Al final de cuentas es un efecto de ondas que vienen emanando de esta manera, y es la única idea que tenemos de luz. No conocemos otro concepto de luz, ¿sí? O sea, no, ustedes y yo no entendemos otro concepto de luz, de lo que en hebreo se dice Or. Y nuestros sabios dicen que esta Or en realidad es el Mashiach, que en español es el Mesías. Cuando la escritura dice y dijo Dios, y si ustedes se dan cuenta, no dice y creó Dios o e hizo Dios, dice dijo Dios, como dice Vayomer Elohim Yehi Or, ¿sí? Dijo Dios, sea. No dijo, voy a crear la luz, voy a hacer la luz. Dijo, sea. Y esta expresión de sea, escuchen esto por favor, porque la idea de ser es que ya era, ya existía, solo que no estaba como manifestada. ¿Sí? Una potencialidad que no se veía, que no estaba manifestada, pero que ya existía desde la eternidad. Más o menos, ¿sí? En la semilla tiene una potencialidad, ¿sí? Algo así. Entonces, ya estaba creada, pero no era visible. Lo que pasa es que no hay que usar la palabra creada. O sea, ya era. Esa es la expresión, ya era. Ya existía, solo que no estaba como manifestada, ¿sí? Ahora, cuando dice que no estaba manifestada, viene la otra parte de cómo se expresa. Es porque estaba oculta. ¿Sí? Es como cuando, imagínense ustedes que estuviéramos en la edad de piedra y de repente vemos que una nube tapa el sol. En nuestra, digamos, poca capacidad y poca conciencia, alguien diría, nos asustaríamos diciendo, ¿cómo diremos? A ver, no sé. Se apagó el sol, ¿no? ¿Qué pasó con el sol? Y nos alarmaríamos y no sé qué tanto haríamos y diríamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Acaso el sol dejó de existir? No, solamente está oculto. Ahí sigue, solo que yo no le veo, no le percibo. Entonces esta luz no es que no existía, siempre ha existido, solo que cuando hubo un momento adecuado, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Me expliqué con esto que acabo de decir, hermanos?
¿Sí? ¿Cómo estaba antes entonces? Oculta. No es que no estaba creada, estaba oculta. Y entonces llegó el momento de que fuera develada. ¿Sí? Y dice el versículo, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí lo vieron? Sí. Vayehi or. Luego dice el versículo 4, Vayar Elohim et Aor ki top. Y vio Dios que la luz era ¿cómo? Buena. Buena, ¿sí? Volvemos a repetir. La luz es el que Mashiach. Mashiach, el Mesías. Ahora, algo tenemos que hacer aquí antes de continuar. Cuando nosotros decimos Mashiach, y acuérdense que estamos hablando de los días de la creación, por favor, cuando decimos Mashiach, no piensen en una persona. ¿Sí? Es lo que ahorita no debemos hacer. No pienses tú en una persona cuando dijimos ¿qué? Mashiach. Mashiach, en este momento de la creación y la eternidad, es. Pero no podemos decir que es, solo es. No hay que ponerle un No cuerpo. no podemos ponerle figura, ni forma, ni imagen. Por eso la Escritura en muchas ocasiones dijo Dios, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces el concepto Or o Mashiach, lo que no debemos hacer es ponerle una forma o una figura. Solo es. Pero ni siquiera es como la luz del sol, porque estoy diciendo que no es como la luz del sol. Conciencia. Y aquí es donde podemos usar esta palabra. Mashiach es un estado de conciencia, es pensamiento, es conciencia. Eso podríamos definir, podríamos usar una expresión para decir, bueno, ¿qué es Mashiach? Mashiach es Or, es luz. ¿Qué más? No entiendo. Es conciencia, es pensamiento. Entonces, ¿qué letra es el número desde la primera que es Bereshit, hablando de una Biblia en hebreo, y contamos hasta todas las letras hasta llegar a la número 25, palabras. perdón, palabras, hasta llegar a la palabra ¿qué? Or. Esta es la letra número, perdón, letra, estoy con letra. La palabra número 25. Y de aquí conectamos algo muy importante. La fiesta de Hanukkah, dije yo que los macabeos son una familia, hermanos. Y si alguien tiene una Biblia de edición católica, allí vienen algunos libros que se conocen como apócrifos. Está el libro de Macabeos, ¿sí? Un trabajo que ustedes y yo deberíamos de hacer es leer el libro de Macabeos en estos días. Entonces, espero que tengan un ejemplar de estas ediciones de Biblias católicas para que lean el libro de Macabeos. Macabeos, por decirlo así, es el mote, es el apodo que se le daba a una familia. ¿Sí? Sí. Macabeos viene de Macabín. Macabín. Y los Macabín, más bien la palabra Macabín es martillo. ¿Sí? Entonces esta familia, ¿cómo le decían? La familia de los martillos. Los marros. Era la familia de los martillos o de los marros, ¿no? Hermano, los mexicanos ya saben qué significa marro, ¿no? Pero, ok. Pero es porque era gente como muy aguerrida, ¿sí? O sea, eran estos hermanos que tenían de veras un celo santo por el nombre sagrado del Señor. Y cuando vieron que los griegos vinieron a querer imponer sus reglas, que iban en contra de la Torá del Señor, estos macabeos, esta familia, se levantó y peleó contra ellos. ¿Cuándo dije que vencieron? Ellos vencieron un 25 del mes de Kislev. ¿Sí? Que es exactamente el mes en el que nosotros estamos corriendo ahorita, el mes de Kislev. Y entonces, el 25 de Kislev quedó instituido como una celebración, como un día de fiesta, donde se recuerda la
dedicación nuevamente del templo sagrado para adorar, para bendecir a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos le siguen hasta aquí? Sí, ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Sí, ¿por qué no está registrado el libro de Macabeos en la Torá romana? ¿Por qué? Una muy buena pregunta. Los llamados padres de la iglesia, y cuando digo llamados padres de la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica, cuando ellos hicieron el canon es el conjunto de libros de la Biblia, ¿sí? Cuando ellos hicieron el canon de la Biblia, había muchos libros incluidos. Estaba el de Macabeos, estaba el de Tobit, Judith, ¿cuál? Sabiduría. Había muchos libros. Pero los padres de la iglesia, al no considerar que eran libros inspirados por Espíritu Santo, los sacaron del canon. ¿Sí? Por eso la mayoría de los hermanos cristianos protestantes, muchos de ellos ni siquiera saben que hay más libros de la Biblia. Pero los primeros protestantes, por así decirlo, consideraron que ciertos libros no debían estar en el canon, ¿sí? En el conjunto de libros, y los sacaron. La Iglesia Católica, estoy hablando de la Iglesia Protestante, la Iglesia Católica todavía los conservó porque ellos sí creían que había inspiración o eran históricos, había historia en esos libros, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estén prohibidos leerlos. Usted los puede leer porque al final de cuentas son históricos, ¿sí? Dan mucha información de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Otra vez nuestro hermano Jonathan me estaba enseñando el de Tobit, y ahí yo nunca lo había leído, pero me enseñó una parte donde habla acerca de los contratos matrimoniales, de los mundos de la corrección de los mundos del caos. Y bueno, uno, ¿qué se va a enterar? Uno a veces nada más agarra la traducción cristiana protestante y uno dice, esta es la Biblia. Caray, no, aquí le quitaron un montón de libros. Y muchos de esos libros pues están por ahí. Y en este caso, en una edición de una Biblia católica, resulta que ahí están estos libros que se llaman los de los Macabeos. Me parece que son 2 libros, ¿sí? Primero y segundo de Macabeos. Entonces léanselos si es que tienen una oportunidad de leerlos. Sí. Pero de veras, hermanos, hagan un esfuerzo estos días de leer Macabeos para que por lo menos históricamente podamos entender el contexto en el que sucedió la fiesta de Hanukkah. ¿Sí? Sí, para que entendamos un poquito el contexto histórico de cómo ocurrió la fiesta de Hanukkah. Bueno, entonces, cuando los macabeos lograron expulsar a los paganos de la tierra de Israel y lograron consagrar el templo, eso ocurrió ¿cuándo? Un 25 de Kislev. Ahora, todo hubiera quedado en un día y ya, ¿no? Pero la fiesta de Hanukkah tradicionalmente, ¿sí?, se celebra ¿cuántos días? 8 días. 8 días de fiesta. ¿Sí? 8 días de fiesta. ¿Y de dónde o cómo es que se llegó a la conclusión de que fueran 8 días? Bueno, ¿puedo borrar aquí, hermanos? Sí. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. 5 de Kislev, porque no solamente fue la fecha en la que lograron rededicar el templo, resulta ser que en la Torá se conecta con la palabra or, ¿no? Y entonces luz, y entonces como que todo se va empalmando y al final de cuentas todo queda respaldado según las escrituras. Bueno, ¿se acuerdan en la porción del día de hoy, cuando Jacob está por encontrarse con su hermano Esaú y dice que hay un río ahí, el río de Jaboc, y entonces él pasa toda su familia de este lado hacia el otro, con tal de salvar a su familia, a Rachel, a Lea, a las 2 concubinas, a sus 11 hijos, a todos los pasa para allá. Y hay un momento en el que ya todo está del otro lado del río y dice que él regresa, y es cuando la Torá dice que se queda solo. Ahora, esto que les voy a platicar está en el Midrash, ¿sí? El Midrash dice, ¿por qué si ya había pasado a toda su familia, por qué tuvo que regresarse? ¿No? ¿Por qué tuvo que regresarse?
¿Cuál es la razón? Y la Torá no da mucha explicación. Realmente lo escrito, la Torá oral, perdón, la Torá escrita no da mucha explicación de por qué razón tuvo que regresarse. Tanto así que cuando se regresó, la Torá dice y Jacob quedó solo y peleó con un varón. Y ahí empieza toda la historia que ya vimos hoy. El Midrash, y cuando digo Midrash, el Midrash es el comentario, un poco como las parábolas, ¿sí?, que usó Yeshua para enseñar verdades profundas. El Midrash dice que cuando Jacob regresó, tuvo que regresar por unos jarritos o unos cántaros que se le habían olvidado del otro lado. Y muchos sabios preguntan, bueno, ¿qué contenían esos jarritos? ¿Y qué necesidad, cuando tu vida está corriendo peligro, de regresar por ellos? ¿Sí? ¿Por qué tienes que regresar? Resulta ser que dicen los sabios que esos cantaritos o esos jarros por los cuales regresó Jacob eran unos jarros que contenían algo muy especial. No dice el Midrash qué es, tampoco dice que era aceite, solo dice que era algo muy especial. ¿Y por qué era especial? Y dice que era como algo que había pasado de generación en generación. Perteneció, en este caso, a su papá Isaac, perteneció al abuelo Abraham, perteneció, y así se va hasta muy atrás, y algunos midrashim dicen que eran unos cántaros o unos jarros que venían desde los días de Adán. Entonces Adán como que los fue heredando, por decirlo así, a sus generaciones, hasta que un día llegaron a las manos ¿de quién? De Jacob, de Jacob. No los pierdas jamás, que contienen algo muy especial. Y entonces pasó todo y se le habían olvidado estos jarros, y por eso es que dice la Torá que tuvo que regresar. Regresó por ellos. Bueno, la tradición dice, el Midrash dice, que estos mismos jarros son los únicos que quedaron intactos y sin ser quebrados por los griegos en los días de los macabeos. Entonces, cuando los macabeos vienen y profanan el templo, destruyen todo, ¿no? Los griegos vienen y destruyen todo. Las únicas cosas que no fueron rotas fueron los jarros que un día Jacob había olvidado del otro lado del río. ¿Qué tenían estos jarros? No dice. Lo que sí sabemos después, ya en los días de los macabeos, es que cuando ellos querían empezar la dedicación del templo, porque ya dije que el 25, ¿de qué se trata, hermanos? De la dedicación o rededicación del templo. Una de las primeras cosas que se hace para iniciar el servicio en el templo, ¿cuál es? Encender la candelilla. Encender una menorá. ¿Qué es una menorá? Es un candelabro de 7 brazos. Si ustedes recuerdan, en el libro de Éxodo, Dios le da órdenes a Moisés para que se haga un candelabro de oro de una sola pieza. Y era algo milagroso, porque cuando Betzalel, el encargado, el muchachito de 13 años, porque Betzalel tenía 13 años, se encarga de hacer la menorá, milagrosamente sale toda la menorá de una sola pieza. Pero la primera cosa que se hace cuando se empieza un servicio o en los días del templo era que el sumo sacerdote venía y ¿qué hacía? Venía y encendía la menorá. ¿Sí? Sí. Era lo primero que hacía, por ejemplo, el sacerdote Aarón, todos los días. Todos los días venía en las mañanas y lo primero que hacía antes de cualquier cosa era encender la menorá. ¿Sí? Es lo primero que hacía. Por eso cuando los macabeos, después de expulsar a los griegos y limpiar el templo e iniciar los servicios, es decir, dedicar otra vez el templo, lo primero que querían hacer, ¿qué era? Prender la menorá. Buscaron aceite y resulta que encontraron aceite solamente para un día. ¿Sí?
Cuando ellos pensaron en hacer más aceite, el aceite, dicen ellos, tarda 8 días para hacer un aceite puro. ¿Sí? Para hacer un aceite puro nos tardamos 8 días. Buscaron y buscaron por aquí y por allá a ver si había más aceite, no encontraron. Y lo único que encontraron, ¿qué fue? Los jarros que tenía Jacob cuando luchó con el varón, ¿sí? Con el ángel. Esos jarros. Los abrieron, dije yo antes, no se sabía qué contenían, pero cuando los abrieron resulta que tenían ¿qué? Aceite. Y este aceite lo usaron, ¿sí? Lo usaron y resulta ser que este aceite les duró ¿cuántos días? 8 días. O sea, una cantidad de aceite que te podía durar nada más un día, resulta que duró 8 días. El tiempo suficiente y necesario en lo que hacían más aceite. ¿Sí? Y de ahí es que la fiesta de Hanukkah se conecta con un candelabro de ¿cuántos brazos ahora? De 8, porque de 8 porque en realidad este del centro pues es el sirviente con el que se prenden todas las demás. ¿Sí? Que sí, si los cuentan pues son 9. Pero por eso es que se añadió un brazo más por ambos lados a una menorá que en realidad y originalmente es de 7 brazos. Ahora se hizo un candelabro de 9 brazos, 8 en realidad, y es de ahí que la fiesta de Hanukkah está conectada con encender un candelabro. Este candelabro tradicionalmente se conoce como Hanukkilla. ¿De dónde viene Hanukkilla? De Hanukkah. ¿Sí? De ahí es que este candelabro de todos estos brazos, de 9, se le conoce así como Hanukkilla. ¿Sí? Que está basado en una menorá de 7 brazos. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo se conmemora la celebración de Hanukkah? ¿Cómo es que celebramos la fiesta de Hanukkah, hermanos? Encendiendo una Hanukkilla, ¿sí? Y encendemos ¿cómo se dice? Un brazo por día. Un brazo por día. Por eso es que nosotros, y de hecho comenzamos siempre desde el lado derecho, ¿sí? Del lado derecho comenzamos a encender la Hanukkilla. Por eso, una Hanukkilla, así como ustedes la ven ahorita, hermanos, ahorita la dibujé en el pizarrón, pero hay ciertas instrucciones que uno tiene que recordar. Por ejemplo, la Hanukkilla tiene que estar dando hacia una ventana, ¿sí? Es lo más ideal que uno tiene que buscar, que una Hanukkilla dé ¿hacia dónde? Hacia una ventana. ¿Por qué buscamos que la Hanukkilla dé hacia una ventana? Porque queremos proclamar el milagro que Dios hizo con nosotros, para que todas las personas vean. A lo mejor muchos no saben, pero el hecho de ver esta señal a través de tu ventana, tú estás proclamando los milagros que Dios hace en tu vida. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien hasta aquí? Rápidamente explicamos, porque esto después vamos a explicar un poquito con más calma, pero empezamos todos los días, por día prendemos un brazo. Prendemos primero la del centro, que en hebreo se dice Shamash. ¿Sí se acuerdan? Sí. Shamash. Shamash. ¿Qué quiere decir Shamash? Sirviente o siervo. ¿Sí? Sí. Sirviente o siervo. Entonces prendemos el Shamash y tomamos lumbre o luz de aquí y prendemos la primera. Eso es el primer día. ¿Vamos bien? Sí. Ok. El segundo día, después del 25, ya será 26 de Kislev, prendemos el sirviente, agarramos luz de aquí, prendemos la del día en la que estamos, que en este caso es la segunda, y después prendemos la del día anterior. ¿Sí o no? Sí. Ok. Tercer día, prendemos el Shamash, el sirviente, tomamos luz del Shamash
Prendemos la del día en el que estamos, que es la número 3, el día tercero. Luego prendemos el segundo y luego prendemos el primero. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo cómo es? Prendemos ya para el cuarto día el shamash. Tomamos luz del shamash, prendemos la número 4. Y luego la número 3, luego la número 2, luego la número 1. Y así hasta que completemos, ¿cuántas? 8. Prendemos las 8. ¿Sí? Prendamos las 8 candelas durante los 8 días. Una por día. De tal forma que el octavo día de la fiesta es cuando ya está prendida toda. ¿Sí? Hermanos míos, Sí. este ejercicio que hacemos, ¿sí? O sea, el shamash, prendo, por ejemplo, la del cuarto día, pero después tengo que apagar con la velita, ¿no? O con lo que Sí. le voy a Sí. prender y volver a tomar del shamash para el tercer día. Sí, O sea, no me puedo, o se puede ir de corrido. sí, se puede hacer así, pero nosotros tradicionalmente no lo hacemos así. Nuestra Ahora, agada. Nuestra Agadá, nuestra tradición. Ajá. La tradición nuestra es que prendemos aquí y vamos a pensar que vamos a prender la cuarta, ¿no? Ajá. Prendo el shamash, agarro el lumbre de aquí y prendo esta. Apaga. ¿Sale? La apago, apago lo que usé La para velita. agarrar. Tu dedo. Vuelvo a agarrar luz, ¿sí? De acá y prendo la tercera. La apago, vuelvo a agarrar luz de aquí y prendo la segunda. La vuelvo a apagar, tomo luz otra vez del shamash y prendo acá. Entonces cada vez que voy a pasar por un día tengo que agarrar luz nuevamente del shamash. ¿Sí? Esa es la manera en la que nosotros usamos. La otra que decía la pastora, no hay problema, mucha gente lo hace así. En esto no hay como una sola regla, hay estas maneras de hacerlo y no está mal. ¿Me explico? No es pecado, no, nada. Simplemente son formas de hacerlo. En hebreo eso se llama agada. Son tradiciones, son costumbres, una de otra. Ajá. Y nosotros comenzamos de la derecha A la izquierda. a la izquierda. Hay algunos que empiezan De la de izquierda. la izquierda a la derecha, pero esos son tradiciones, no hay problema. Nosotros lo hacemos de derecha y vamos avanzando así día a día hasta que acabamos aquí. ¿Y hay alguna implicación cabalística de por qué lo hacemos de derecha? Sí, por ejemplo, el hebreo de dónde se escribe, de derecha a izquierda, y dicen los sabios que es porque es de lo perfecto a lo imperfecto. ¿Sí? Esa es una explicación. Hay otras, pero en realidad, digo, en esto no hay algo más ¿cómo decir? Pues más profundo que decir, solamente es empezar de un lado o de otro, no hay mucho que decir. Pero sí, ciertamente la costumbre, o como decimos, la gana nuestra, es exactamente que nosotros lo hacemos así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de cómo se enciende? No. Ya, ¿cómo se enciende una janequilla? ¿Sí, hermanos? Sí. Ahora, si tenemos una hanuquilla, qué bueno. Si no, puede poner unos vasitos, puede poner algo. La cosa es que día por día se vaya encendiendo una luz. Nuestra hermana Carmen Gutiérrez pregunta, ¿la quinta luz es la que sigue a la del centro o la del otro extremo? La quinta sería esta. Ahora vamos a poner el número. Sí, ponen así. Esta es la número 1, esta es la número 2, esta es la número 3, la número 4, esta es la número 5, esta es la número 6, la número 7 y la número 8. Sí. Sí, por ejemplo, la del día quinto, vuelvo a prender el shamash, prendo la número 5, apago mi velita, vuelvo a agarrar luz del shamash, prendo la número 4, apago el shamash, el shamash, vuelvo a agarrar luz de aquí, prendo la 3, apago vuelvo a agarrar luz de aquí, prendo la número 2, apago vuelvo a agarrar luz de aquí y prendo la número 1 y ya. Y así hasta que completemos las 8. ¿Sí? Que si ustedes hacen una cuenta, ¿cuántas veces vamos a prender esta hanuquilla en 8 días? Alguien puede decir, pues 8 veces, ¿no? No.
¿No? ¿Cuántas veces se prende? 36. 36 veces. Sí, 36 veces. Sí, ¿no es más? No. No son 44. Bueno, si quieres hacer 44, adelante. No son 100. Sí, porque esta es un día. Al segundo día es esta, más la del primer día, ya son 3. Y así va contándole y van a ser 36. Entonces Shamash no se cuenta. No, el shamash no se cuenta. El shamash, que es la del centro, es la sirviente, esa sirve. Que de hecho, como estamos diciendo, este shamash es la representación de el Mesías, del Mashiach. Mesías. ¿Sí? El shamash es la representación del Mesías. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Seguros? Se prende el shamash y se prende, por ejemplo, en el sexto día se prende la sexta y luego así hasta la 1. Exactamente. No se prende de la 1 a la 6. No. Siempre vamos, aunque empezamos desde la derecha, pero cuando nos vamos ascendiendo, siempre prendemos la del día y regresamos a prender las de los días ¿Y qué anteriores. tiene que ver el 36 aquí? Bueno, no nos va a dar mucho tiempo, pero ya lo vamos a estudiar. queremos saber. Sí, lo vamos a estudiar. No, esperen. Todavía faltan muchas cosas. Sí, porque no nos va a dar tiempo ahorita. Bueno, sí hay una explicación de por qué son 36 veces. Pero bueno, pasemos a esto. Ahora, dije yo que la fiesta de Hanukkah tiene que ver con la luz, con Or. Físicamente encendemos una Hanukkilla, pero en realidad la fiesta de Hanukkah tiene que ver con una búsqueda. Y yo dije al principio que la fiesta tiene que ver con buscar. ¿Y buscar qué? La luz. Buscar la luz. ¿Cuál luz? La luz de Génesis 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hanukkah son 8 días para tú buscar esa luz que está oculta. ¿Sí? En hebreo, para decir luz oculta, se dice Or Ganus. Ganus. Or Ganus. Y volvemos al punto. Or Ganus, o esta Or, ¿quién es? Por decirlo, por expresarlo de una manera personal. Pues Yeshua. Es el Mashiach. ¿Pero qué es el Mashiach, dijimos? Un estado de Un estado de conciencia. Un estado de conciencia, porque no es una persona. No. Entonces, ¿qué hacemos en Hanukkah? O sea, ¿qué significa buscar la luz? Buscar la conciencia. Buscar que yo tenga una elevación de conciencia. Que cuando la obtenga es que el Mesías está en mí y estoy permitiendo manifestarle a Él en mi vida, a través de mí. Eso es que yo he encontrado la luz. Ahora, ¿eso lo podemos hacer todos los días del año? Sí, pero hay 8 días en los que particularmente recibimos una fuerza adicional para que una persona pueda encontrar a el Mesías, a la luz oculta. Por eso en un versículo el apóstol Pablo se refirió a la mente de Mashiach, ¿no? Exactamente. No a Yeshua, sino a la mente. No a una persona, sino a la mente. ¿Y qué es la mente? El pensamiento, la conciencia, exactamente. Muy bien. Es decir, aquí ¿cómo se llama? Ahora sí que la vasija, el kli, se llamó Yeshua, que Sí. contenía al Mashiach, ¿no? Hablando físicamente, ¿sí? O sea, de carne y sangre y hueso, la vasija se llamó Yeshua. ¿Qué era la luz que tenía dentro esta vasija? Mashiach. Mashiach. Por eso es Yeshua. Pero ¿qué significa que encontramos la luz? Por decirlo de una manera, que encontramos al Mesías. Que esta luz que está dentro de nosotros, dejamos que se manifieste. Regularmente lo que dejamos que se manifieste son las tinieblas que están en nosotros. Los malos pensamientos. Los rasgos negativos, la parte egótica de una persona. Eso es lo que más manifestamos, la oscuridad. Pero en los días de Hanukkah, lo que intenta esta celebración es decirte a ti, a ver, dentro de ti hay una luz, está oculta, órganos. ¿Y por qué oculta? Porque has dejado de ser misericordioso, quién sabe hace cuántos años, ¿no?
Pero llegó los días de qué? De que esa luz Tiene que crecer. salga, Sí. se manifieste. Sí. Cuando decimos que esta luz se manifieste, lógicamente estamos hablando de las buenas obras. O sea, de la ¿Qué es lo que enseñanza haría del Yeshua? Mesías. Sí, claro. O sea, yo a veces preguntamos muchas veces usted y yo, ¿cómo en carácter, cómo era Yeshua? Pues, paciente, Paciente, bondadoso, amoroso. bondadoso, amoroso, benigno, a ver, hermano, Humilde. humilde, justo, Estudioso. estudioso de la Torá, compartido, Con un carácter recto. un carácter recto. Entonces, Alegre. alegre, alegre, muy alegre. Entonces, esa luz ya está acá, porque yo digo tener al Mesías dentro de mí, ¿no? Ok, pero está oculto, no lo has dejado manifestar. Vienen los días de Hanukkah y la invitación de la fiesta, ¿cuál es? Eso que ya está en ti, déjalo manifestar. Deja que se manifieste esta luz, que ya de por sí está en ti, ¿sí? Porque tú dices tener al Mesías en tu corazón. Déjalo que se manifieste. Pero necesitamos hacer estos ejercicios. Digo, número uno, porque no es lo único que hacemos. Número uno, ¿qué hacemos? Prendemos una januquilla, porque son como ejercicios espirituales, terapias espirituales, que nos van desbloqueando de lo que en hebreo se llaman kelipot, cáscaras, que están ocultando esa luz. Y al encender una januquilla, va quitando cáscaras. Y alguien puede preguntar, ¿cómo? O sea, nada más prendiendo esto, se van quitando cáscaras de mi vida que han ocultado mi verdadera luz. Sí, pero nada más estos días. O sea, prender esta januquilla en otros días ya no tiene el mismo efecto. Ya no. Es como las frutas de temporada, hermanos. Hay días que hay mucho mango y aprovecha de comer mango porque hay mango. Pero cuando ya no hay, pues ya no. Ya, por más que le busques aquí o allá, ¿dónde era un mango? Ya no hay. Mandarines. Ahora come otra cosa, ahora es tiempo de comer otra cosa. Lo mismo pasa con las actividades espirituales. Este es el tiempo de encender una januquilla. En otros días ya no es tiempo. ¿Sí? Yo pienso que cada día es como una elevación de conciencia. Sí. Y cuando terminas los 8 días, pues ya, si haces tu trabajo interno y espiritual, no nada más es encender la luz, sino también hacer tu trabajo interno. Claro. Esa luz que ya revelamos y esos estados de conciencia, ¿quedan los 8 días o desaparecen? No, O ya quedan. Si lo, Ese es aquí nuestro está trabajo, haciendo. ¿no? Si lo hiciste con conciencia, Ajá. ya no te abandona. Se supone que en estos 8 días como que creces espiritualmente diciendo, ¿no? Crecer espiritualmente no es que te vuelva, o sea, es más bien que puedas, por Desconfiar. ejemplo, que puedas ser menos egoísta, ¿no? Crecer espiritualmente, hermanos míos, es cuando te dan ganas de ayudar al prójimo. Ajá. Es el hacer algo, no es solo el saber, es el llevarlo al hacer. Entonces, vamos a empezar, vamos a pensar así. Estos días ni ganas tengo de compartir con nadie, ni un peso quiero dar. Llegan los días de Hanukkah, aplico la conciencia, decir, bueno, voy a prender la januquilla con mucha conciencia, con muchas ganas. La voy prendiendo. En los 8 días se va despertando en mí el deseo de ¿qué? De dar, de compartir. De compartir. Acaban los 8 días, esto no desaparece. Si yo lo hice con conciencia, si yo lo hice queriendo con un verdadero deseo, Con una intención correcta. con una intención correcta. A los 8 días ya se me despertó con sinceridad el deseo de compartir. Y eso ya no me va a abandonar. Y ya disfrutas el Y ya disfrutas el dar, porque a lo mejor antes sí dabas, pero hasta te dolía el codo, como dicen. O estabas arrepentido, ¿por qué le di si ahorita yo necesito ese dinero? No sé si me explico. No, ya después esto es tan natural y forma parte de tu vida. Pero, ¿cómo ocurrió eso? Por hacer este ejercicio espiritual, este trabajo espiritual, o llamamos esta terapia espiritual durante 8 días. Es eso que se van quitando cáscaras de tu vida y entonces empieza a salir el Mesías que está en ti. Por ejemplo, si antes éramos envidiosos, o sea, de repente ya vas a dejar de envidiar a los demás. Bueno, no de repente, sino haciendo el trabajo espiritual. O sea, te vas a dar cuenta que lo que antes podía producir a lo mejor una envidia en ti,
ya no. Entonces, eso quiere decir que crecimos Sí, espiritualmente. claro. Sí, mira, ahora, no significa que la envidia ya nunca va a venir a atacarte, ¿eh? O sea, puede ser que llegue otro día, pero ya no va a tener los efectos que antes. Tú ya vas a estar más fuerte espiritualmente. Sí, sí, me dan ganas de ser envidioso, pero me dan más ganas de ser compartido, ¿no? Me dan más ganas de ser O de compartido. alegrarme porque el otro tiene. Y sí, claro, me alegro de que ya el otro también tenga. ¿Se va entendiendo la dinámica? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que decía hace rato, ¿no? De la inclinación que está en nosotros, ¿no? Es Claro. pelear con esa inclinación, aparte destruir las telipot. Sí, exactamente. O sea, haciendo este ejercicio espiritual, me fortalezco espiritualmente, que ahora tengo la capacidad de resistir más esos deseos egoístas. ¿Sí? O sea, no desaparecen, ahí están, pero tengo la posibilidad de domarlos, de domesticarlos, de ¿qué otro? Subyugar. De subyugarlos, de decir, sí, quiero mentir, pero no lo voy a hacer. Quitarle poder, ¿no? Quitarle poder, exactamente, y darle más poder a mi esencia, a mi alma. O en otras formas de decirlo, permitir que el Mesías se manifieste más a través de mí. Ujú. Y este es el primer ejercicio que hacemos, encendiendo una ¿qué? Hanukkah. Una Hanukkah. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Aquí dice que cuándo es, dice hermana Carmen, ¿y cuándo se empieza el encendido de la Hanukkah? Bueno, si me ayudan con un calendario, si no estoy mal, es de El mañana a domingo. domingo en 8 días. Es 18 de diciembre por la noche. Domingo 18 de diciembre 19, por la noche. Bueno, Sí, pero como dice- comienza una noche antes, sí. dice 18. Domingo 18 de diciembre por la noche. Empezamos Hanukkah. ¿Sí? Y ahí empezamos a aprender el Shamash. Tomo luz del Shamash y prendo la número 1. Ese es el primer día. Y así voy a pasar hasta los 8 días. La hermana Mónica comenta, de hecho, cuando oramos el incienso nos ayuda en nuestra luz y este es otro trabajo espiritual para nuestra luz. Sí, así como ahorita Hanukkah es tiempo de encender una Hanukkah, a lo largo del año, a lo largo de los días, a lo largo de los meses, hay muchos ejercicios espirituales, ¿no? Leer la Ketoret, leer la Kedai Kahá, el Anabejoa, Las 18 Las 18 bendiciones, bendiciones. la Amida. hay muchos ejercicios, venir a hacer Shabbat, vienen los días de comer pan sin levadura, vienen los días de ayunar, ¿sí? No sé si me explico, o sea, todo el año hay muchos ejercicios espirituales, pero en estos días es el tiempo de encender una Hanukkah. ¿Se acuerdan de Eclesiastés, no? Todo tiene su tiempo. Sí, sí, sí. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene Tiene su hora. O sea, no todo el tiempo es el tiempo de todo, ¿no? Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, o sea, todo tiene su tiempo. Bueno, ¿se entiende entonces este primer ejercicio que es encender una Hanukkah? Ejercicio número 2 es el día de dar dádivas al prójimo. Es el día de dar dádivas al prójimo. Yo me llamo prójimo. ¿Qué significa esto? No, eso se llama programa. Ah, bueno. ¿Qué significa esto de dar dádivas? Regalar. Regalos. Regalos que beneficien, que ayuden en la vida espiritual, en primer lugar, de la otra persona. A lo mejor completar su gozo. Miren, hermanos, hoy en día hablar de regalos a veces ya parece algo tan mundano, pero en los días bíblicos era algo muy hermoso hacer. ¿Qué significa eso? Porque antes tú veías a tu prójimo que no tenía un suéter, ¿y qué es lo que le regalaban? Un suéter, buscando, lógicamente, alegrarle por recibir un regalo, pero a la vez satisfacer una necesidad que tenía. ¿Me explico? Hoy la verdad, a lo mejor cuando vas a regalar algo, no dices, ay, pues le voy a comprar unos zapatos porque no tiene, ¿no? La verdad es que casi todos tenemos zapatos, ¿no? Y a lo mejor le dicen, no, pues no necesito zapatos. ¿Qué necesitamos? El alimento. Lo que sí necesitamos, hermanos míos, si es que va usted a regalar algo, es regalarle algo que alegre el corazón de la persona, pero que además le ayude en su vida, ¿sí? Ya sea para calentarlo, ya sea para Nutrirlo. No sé, hermanos, para que enriquezca su mente. forma de pensar, su mente.
¿Qué más será, hermano? No sé, pero la idea de un regalo desde una perspectiva bíblica tiene que ser con ese motivo. Causarle gozo, pero además ayudarlo. ¿Sí me explico? Entonces no vaya usted, digo, a lo mejor dice alguien, voy a comprar cualquier cosa y se la doy. Tampoco es así. O sea, yo voy a por lo menos orar, Señor, ¿qué podría darle al hermano, a la hermana, que puedan enriquecer su vida? En primer lugar, para ella, para que se sienta en paz, para que se sienta satisfecho, para que se sienta gozoso. Y no solamente dar un regalo por dar. ¿Me explico? Ahora, este concepto del regalo, pues lógicamente cuando se fue al mundo, se hizo un negocio. ¿Sí? Y ahora, hermanos míos, que casualmente, digamos, coincide con los días de la Navidad, Hanukkah, pues por eso mucha gente confunde la Navidad con Hanukkah. Hermanos, nada tiene que ver. La Navidad es una cosa, Hanukkah es otra completamente distinta. ¿Sí? Una cosa es que más o menos coinciden con las fechas, pero no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, no voy a pensar que cuando ahorita estamos hablando de regalar cosas, es porque también así se hace en el mundo, ¿no? Que en el mundo se regalan cosas y por eso nosotros también. No tiene nada que ver. Por lo menos en los días bíblicos, si ustedes recuerdan, cuando los sabios, que en las Biblias en español le tradujeron como magos, ¿sí? Vinieron a ver al niño Yeshua, le trajeron dádivas, le trajeron regalos. Mirra. ¿Qué regalo le trajeron? Mirra, incienso Acacia. y oro. Y este es Sí, ¿no? y para que Hay sepan, que regalarle algo a Gama para que se instruya. sí, regalen una Biblia, ¿no? Pues sepan que el incienso en los días de Yeshua era muy costoso, el incienso. Hoy tú hasta vas al mercado y ahí hay incienso. En los días bíblicos no, hermanos, eso era sumamente valioso, muy caro. Porque claro, no era un incienso que se extraía de cualquier planta o árboles, ¿no? No, era un árbol específico que solamente se usaba para sacar de ahí incienso. No era cualquier cosa, era muy caro. Entonces, digo, regalo no es algo que ahí toma, ¿no? Y te regala una bufanda y tienes como 30 bufandas, ¿no? Y eso como para qué, ¿no? No. Ni me gusta. Entonces, la otra cosa o ejercicio espiritual que hacemos en Hanukkah es dar dádivas, regalos a mi prójimo, ¿sí? Al hermano, a la hermana, de tal forma que busquemos satisfacer una necesidad, alegrar su corazón, pero además de esto es mostrar el aprecio que tenemos para él o para ella. ¿Sí? ¿Me siguen, hermanos? Sí, amén. ¿Qué les parece esto? Muy bien. Bien, aunque estoy hablando que damos regalos a los hermanos, esto no significa que solamente nos damos entre nosotros. Buscamos darle a todos aquellos que estén en nuestras manos y en nuestro poder hacerles regalos. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Sí. Vuelvo a repetir, cuando hablábamos de regalos, no piensa en la cajita y en el moño y todo esto. Eso ya es más moderno, ¿no? Pero antes, ¿cómo te traían un regalo? No había papel, Fantasía. papel fantasía, ¿no? Una bolsa de mandar. Sí. No, pues sí, por lo más que podía hacer era con una tipo servilleta o algo, ¿no? Y miren, aquí tenemos una canasta. O sea, no era tan como nosotros lo vemos ahora. Sí, porque una canasta en los días bíblicos era algo valioso, ¿no? No conseguías canastas así como sea. Es que, hermanos, estamos en un tiempo, hoy estamos en un tiempo que hasta las canastas las ves tiradas ahí en la calle, ¿no? Sí, las tablas. No sé, por ahí. En los días bíblicos no, hermanos. Hacer una canasta era juntar juncos, y juntar juncos no era que aquí en la esquina había juncos. Juncos había a unos 1000 kilómetros de tu casa. Y como no ibas a ir, tenías que comprársela a aquel que la trajo. Pero ese que te la trajo no te la va a vender casi nada más. Te la vendía cara. Dice, ahí está. ¿Quieres una canasta? Ahí está. Si no, pues sigue cargando con tu mano, ¿no? Sigue cargando con tu mano. No, hermanos, es muy distinto la visión bíblica a como nuestros días. Hoy en día, la verdad, la gente piensa Navidad, regalos, gastar dinero y todas estas cosas. Nada tiene que ver eso. La Navidad no tiene que ver absolutamente nada. Y por lo regular la gente regala lo que le gusta a la gente. O sea, a la que regala, ¿no? O sea, no pensamos... No estamos pensando en el otro.
¿Sí? ¿Me explico? O sea, yo voy a regalarle algo que le ayude, que satisfaga un poco la necesidad que tiene, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si alguien de veras quiere regalar una Biblia, ¿qué mejor regalo? La palabra del Señor. ¿Me explico? ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos están hasta aquí conmigo, hermanos? Entonces, Hanukkah se trata de buscar la luz oculta, ¿sí? Y en esa búsqueda hacemos estos ejercicios espirituales, pero esa luz oculta, ¿dónde está? Es el Mesías que ya está dentro de mí, nada más que está lleno de cáscaras y costras ahí, que yo mismo he puesto, pero que tengo que empezar a quitar en estos 8 días. ¿Cómo se quita? Regalando, dando, ¿sí? Sí. Y encendiendo una Hanukkah. ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna contribución, hermanos? Aquí dice, quiero decirle, Carmen Gutiérrez, quiero decirle que al conocer de esta manera al Eterno y Yeshua Mashiach cambió mucho mi vida. Sí, claro. O sea, la verdad es que en el Mesías la vida de una persona realmente ha cambiado, ¿no? No quiere decir que no estemos luchando, luchamos a veces, pero realmente la vida ha sido una bendición y mucho mejor, ciertamente. ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, ya nada más rápidamente. Si puede uno conseguir una januquilla, digo de estas de metal y así bien hecha, está bien. Si no puede uno conseguir una de estas, sí se va preparando unos vasitos, mínimamente 9, y los ponemos ahí en un lugarcito en nuestra casa y vamos prendiendo una por día, hasta que completemos todas las 8. La cosa es hacer el ejercicio. Si tiene, ¿cómo se llama? La januquilla, que bueno, si no la tiene, sí tiene unos vasitos, y regularmente nosotros buscamos o invitamos que se haga siempre mejor con aceite de olivo. No siempre las velas, que no está mal. O sea, si no puede conseguir aceite de olivo y lo único que consiguió son velas, bueno, nada más hay que orar por las velas, porque las vamos a usar para algo espiritual, ¿sí? Pero lo ideal es que se haga con aceite de olivo, ¿sí? Lo ideal es que se haga con aceite de olivo. Esto teniendo una remembranza con la menorá, el candelabro que se encendía en el templo, con el cual se usaba aceite de olivo, ¿sí? Entonces la tradición de velas es más nueva. Sí, es más moderna, porque aunque la idea de la vela es más, digamos, moderna, digo, de estos 20 siglos hasta ahora, pero en los días bíblicos, en el templo, la menorá, el candelabro, no usaba velas, usaba aceite de olivo. Por eso es que buscamos que sea con aceite de olivo. También puede ser Shabbat. Sí, en Shabbat también se prenden algunas velas. Digo, no está mal, no es pecado, pero lo ideal siempre es que aceite de olivo. Las candelas del Shabbat, cuando las prendemos usando aceite de olivo, igual haciendo una remembranza a la menorá que se prendía en el templo, ¿sí? No es que forzosamente sean velas, no, lo ideal es aceite de olivo. ¿Aquí también se le puede agregar agua? ¿O no? Sí, no, tiene que ponerse el agua. Hoy tenemos esa situación de que los vasos, no todos los vasos aguantan, ¿no? Y ponerle agua y después el aceite ayuda a que el vasito no se quiebre. Pero eso ya es más un poquito por cuidado de los vasos, ¿sí? Sí. Bueno, en la judaica venden velas, ¿no? Entonces, Sí. de esas velitas sí se pueden utilizar. En las tiendas judaicas, venden velas. Esas sí están, digamos, hechas especialmente para la fiesta de Hanukkah. Pero yo me refiero que si a lo mejor vas y compras en la tienda de la esquina las velas, digo ya en un caso muy, muy extremo. Pero es que regularmente esas velas fueron hechas con la idea y la conciencia a veces idolátrica. Por eso digo, si va a comprar de esas, nada más hay que orar por las velas, si es que voy a usar de esas velas. ¿Me explico? Sí. Pero orar cuando digo orar, me refiero a que, Señor, estas velas, en el nombre de Yeshua, toda conciencia maligna, toda negatividad que se les haya impregnado, en el nombre de Yeshua, que sean limpias ahora, sean limpiadas de eso, porque les voy a dar un uso sagrado. En este caso les voy a usar acá. Y ya, se pueden usar. Pero lógicamente esfuércese por usar aceite de olivo. ¿Sí, hermanos? Sí, está bien.
¿Alguna pregunta más? Se tiene que encender en la noche, ¿no? Sí, la Hanukkah se enciende en la noche ya. Y hay horarios, no recuerdo ahorita, no he visto el horario para el próximo domingo, pero sí es cuando ya está bien caída la noche. ¿Sí? Ya es cuando está bien caída la noche. Nosotros, por